El polvo se asentó sobre la calle Men mientras otra tarde abrasadora descendía sobre el pequeño pueblo fronterizo de Redemption Creek. Pero había algo extraño esa tarde, algo que los habitantes del pueblo no podían explicar. Una sensación extraña flotaba en el aire caliente, como si el destino mismo estuviera tejiendo algo invisible, algo que nadie podría anticipar. Martha Hayes estaba sentada, inmóvil, en el desgastado porche de la tienda general, sus manos callosas aferrando un bulto de tela raída que contenía todo lo que poseía en este mundo. A sus 63 años, su rostro llevaba las profundas líneas del sufrimiento. Cada arruga, un testimonio de las incontables tormentas que había soportado sola. Su esposo había fallecido 5 años atrás, dejándola sin nada más que deudas y un pedazo de tierra que el banco había confiscado en cuestión de meses. Desde entonces, Martha había vagado de pueblo en pueblo, tomando cualquier trabajo que su envejecido cuerpo pudiera manejar, durmiendo en graneros cuando la bondad lo permitía, o bajo las estrellas cuando no. Ese día había llegado a Redemption Creek con su último dólar gastado y su espíritu casi quebrado. Observaba pasar a los habitantes del pueblo, quienes apartaban los ojos de su presencia como si la pobreza fuera contagiosa. Algunos murmuraban. Otros simplemente fingían que ella no existía. Martha se había acostumbrado a la invisibilidad. Mientras el sol ascendía más alto, una sombra cayó sobre sus botas desgastadas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué la había estado observando desde el amanecer? Martha levantó la vista y encontró a un hombre parado frente a ella. No era joven, quizás en sus primeros 50 años, con un rostro curtido suavizado por ojos amables bajo el ala de un sombrero oscuro. Su ropa era sencilla pero limpia, la vestimenta de un hombre trabajador que se enorgullecía de su apariencia. Se quitó el sombrero en un gesto de respeto que tomó a Martha completamente desprevenida. «Señora», dijo, su voz suave pero firme. «No quiero interrumpir, pero la he estado observando sentada aquí desde el amanecer. Mi nombre es Samuel Garrett. Soy dueño de un rancho a unas 5 millas al norte de aquí». La guardia de Martha se elevó de inmediato. Años de sufrimiento le habían enseñado que la bondad frecuentemente venía con precios ocultos. «No estoy buscando caridad», dijo, su voz áspera por el desuso. Samuel sonrió, una expresión genuina que llegó hasta sus ojos. «Qué bueno, porque yo no estoy ofreciendo ninguna. Lo que ofrezco es trabajo, si está dispuesta». Explicó que su esposa había fallecido 2 años atrás y que su rancho había caído en el desorden. Necesitaba a alguien que ayudara a manejar el hogar. Cocinar, remendar ropa, mantener el lugar en pie mientras él atendía el ganado y los caballos. El corazón de Martha se aceleró con algo que no había sentido en años. Esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. Muy peligrosa. ¿Por qué yo?, preguntó, la desconfianza aún evidente en su tono. ¿Por qué no alguien más joven, más fuerte? Samuel volvió a ponerse el sombrero y miró hacia la calle polvorienta. Hubo un silencio largo, tenso, como si estuviera a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. Mi madre solía decir que la medida de una persona no está en su fuerza, sino en su disposición a seguir de pie cuando tiene todas las razones para caer. La he estado observando toda la mañana, señora. No le ha pedido limosna a nadie. No ha suplicado. Se ha sentado ahí con su dignidad intacta. Incluso cuando el mundo está intentando quitarle eso también. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Las lágrimas picaron en los ojos de Martha, pero se negó a dejarlas caer. Ya no soy lo que era. Soy lenta y mis manos duelen terriblemente por las mañanas. Samuel extendió su mano para ayudarla a levantarse. El trabajo tampoco es lo que era. Nos las arreglaremos juntos. Entonces, ¿qué dice, señora Hayes? Martha Hayes, ella colocó su mano curtida en la de él. Y sí, señor Garrett, acepto. Mientras Samuel la ayudaba a ponerse de pie y la conducía hacia un carromato atado cerca, Martha sintió que algo cambiaba dentro de ella. Por primera vez en 5 largos años, no solo estaba sobreviviendo. Se le estaba dando la oportunidad de vivir nuevamente. Pero lo que Martha aún no sabía, era que su historia con Samuel Garrett apenas estaba comenzando. Y que los secretos de ese rancho cambiarían su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. Mientras el rancho Garrett se extendía por el valle como una promesa hecha de madera y piedra, cuando el carromato de Samuel coronó la última colina, Martha captó su primer vistazo de lo que se convertiría en su santuario. La casa principal era modesta pero sólida, construida con madera que se había curtido hasta adquirir un cálido color miel. Los corrales se extendían detrás, y en la distancia,
el ganado salpicaba el pastizal como piedras oscuras esparcidas sobre terciopelo verde. No era grandioso, pero era real, y era más de lo que Marta se había atrevido a esperar. Samuel la ayudó a bajar del carromato con la misma cortesía tranquila que había mostrado en el pueblo. «No es mucho», dijo, con un toque de vergüenza en su voz. «Y admito que las cosas se me han escapado de las manos desde que Eleanor falleció. Pero es mío, y ahora también es tuyo, si lo aceptas». Adentro, Marta comprendió lo que quería decir. La casa llevaba las señales inconfundibles de un hombre viviendo solo: polvo cubriendo los muebles, platos apilados descuidadamente, cortinas colgando apagadas y desteñidas. Pero debajo del descuido, podía ver los cimientos de un hogar construido con amor. El toque de Eleanor estaba en todas partes, en el cuidadoso bordado de los cojines, en la disposición de la cocina, en el pequeño jardín visible a través de la ventana que alguna vez había sido atendido con esmero. ¿Quién había sido Eleanor realmente? ¿Por qué Samuel nunca hablaba de cómo había muerto? Durante las siguientes semanas, Marta transformó la casa del rancho con la misma determinación que la había mantenido viva durante 5 años de vagabundeo. Se levantaba antes del amanecer, sus manos adoloridas encontrando propósito en amasar pan, remendar las camisas rotas de Samuel y coaxear vida de vuelta al jardín abandonado de Eleanor. Samuel, fiel a su palabra, la trataba no como una sirvienta, sino como una compañera en el mantenimiento de su hogar compartido. Cayeron en un ritmo fácil. Él atendía el ganado y reparaba cercas mientras ella traía orden al hogar. Por las tardes compartían comidas simples en la mesa de la cocina, y gradualmente la conversación comenzó a fluir. Samuel hablaba de Eleanor, de su matrimonio sin hijos lleno de devoción silenciosa, y de cómo su muerte lo había dejado a la deriva. Marta compartía su propia historia de amor y pérdida, del esposo que había tenido buenas intenciones pero la dejó sin nada, de la vergüenza de la pobreza y el peso de la invisibilidad. Pero había algo que Samuel nunca contaba completamente. Algo que siempre quedaba suspendido en el aire, sin terminar, como una oración que se corta a la mitad. Marta lo notaba. Y aunque no preguntaba, una parte de ella necesitaba saber. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que había sido el estudio de Eleanor, Marta encontró algo escondido detrás de un libro en el estante. Un sobresellado, con su propio nombre escrito en la portada. Su nombre: Marta Hayes. Escrito con una letra que jamás había visto antes. Se quedó paralizada. Sus manos temblaron. El sobre era viejo, el papel amarillado por el tiempo. Pero la tinta era clara, inconfundible. ¿Cómo podía Eleanor, una mujer que había muerto hace 2 años, conocer su nombre? Antes de que pudiera abrir el sobre, la voz de Samuel resonó desde afuera. «Marta, el ganado se está escapando por la cerca norte, necesito ayuda». Marta guardó el sobre en el bolsillo de su delantal. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Esa noche abriría el sobre. Y todo lo que creía saber, cambiaría para siempre. Una tarde de otoño, cuando el valle se pintaba en tonos dorados y carmesí, Samuel regresó del pueblo con noticias inesperadas. «Señora Hayes». Marta, comenzó, inusualmente nervioso. «Este arreglo que tenemos ha sido bueno. Mejor que bueno. Esta casa se siente como un hogar nuevamente, y yo, bueno, quiero hacer esto permanente. He hablado con mi abogado. Te estoy añadiendo a la escritura del rancho». La cuchara de Marta cayó tintineando en su tazón. «Samuel, no puedes hacer eso». «Puedo y lo haré», dijo firmemente. «Le has dado vida a este lugar nuevamente. Me has dado una razón para importarme más que solo sobrevivir día a día. Cuando me haya ido, este rancho debería pasar a alguien que lo ame. Te has ganado ese derecho». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas curtidas de Marta ahora, y no se molestó en ocultarlas. «No sé qué decir». «Di que te quedarás», respondió Samuel simplemente. «Di que seguirás haciendo de esta casa un hogar». Marta asintió, incapaz de hablar ante la emoción que cerraba su garganta. Pero esa noche, sola en su cuarto, sacó el sobre amarillado del cajón donde lo había guardado. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Adentro había una sola hoja de papel. Y las palabras que leyó le helaron la sangre en las venas. «Marta Hayes, si estás leyendo esto, significa que Samuel te encontró. Significa que mi plan funcionó. Hay cosas sobre este rancho, sobre Samuel, que necesitas saber. Cosas que él nunca te dirá. Por favor, no te vayas antes de leer todo. Tu vida podría depender de ello. Con amor, Eleanor Garrett». Marta bajó el papel lentamente. El fuego crepitaba.
El viento ululaba afuera. Y en el pasillo, los pasos de Samuel se detuvieron justo frente a su puerta. ¿Qué sabía Eleanor? ¿Qué secreto había guardado Samuel todos estos años? ¿Y por qué? ¿Por qué Eleanor había planeado que Marta llegara exactamente a ese rancho? En ese momento, Marta comprendió que la pregunta que había cambiado su vida no había sido simple ni ordinaria. Había sido el inicio de algo mucho más grande. Algo que Eleanor había puesto en marcha desde el otro lado de la muerte. Los años pasaron. Y Marta nunca se fue. Cuando Samuel envejeció y se debilitó, fue su turno de cuidarlo, devolviendo la bondad que había salvado su vida. En su lecho de muerte, él apretó su mano y susurró: «Hiciste de este rancho un hogar nuevamente, Marta. Gracias por haber dicho que sí». Y en ese último momento, con los ojos de Samuel cerrándose lentamente, Marta finalmente entendió todo lo que la carta de Eleanor había querido decirle. Entendió el secreto que él había cargado. Y en lugar de dolor, sintió solo una paz profunda, absoluta, como el valle al atardecer. Porque Eleanor había tenido razón en todo. Después de que Samuel falleció, Marta continuó trabajando la tierra con la ayuda de peones contratados, honrando su memoria manteniendo vivo su hogar. Nunca olvidó aquella polvorienta tarde en Redemption Creek, cuando un extraño vio más allá de su pobreza y reconoció su valor. Y cuando encontraba a sus propias almas desesperadas vagando por el pueblo, siempre se detenía a hacer la misma pregunta que Samuel una vez le había hecho a ella. Marta vivió hasta los 87 años, rodeada de la comunidad que había construido. Antiguos vagabundos a quienes había acogido, tal como Samuel la había acogido a ella. En las tardes tranquilas, se sentaba en ese mismo porche, ya no sola, y observaba el atardecer pintar el valle de oro. Había aprendido que el hogar no es simplemente un lugar. Es el coraje de aceptar la bondad cuando el mundo te ha hecho olvidar que la mereces. Y su legado vivió en cada persona que ayudó, demostrando que un solo acto de compasión puede ondularse a través de generaciones, transformando no solo una vida solitaria, sino incontables otras. Como el polvo que se asienta lentamente sobre la calle Men después de que el viento pasa. Algunas historias nunca terminan realmente. Solo cambian de manos.